Gloria a Jesús. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14. La palabra de nuestro Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oramos a nuestro Dios en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que ha sido leída una vez más delante de todos nosotros. Gracias te damos, Dios mío, por el privilegio que tenemos de oír tu voz claramente, Dios. Gracias por la ayuda de tu Espíritu Santo, que nos hace entender, Padre de la gloria, que nos enseña, Dios mío, que nos hace recordar tu palabra escrita. Oro que tu nombre se glorifique de una manera grande y poderosa en este lugar. Que bendigas la vida de cada uno, Señor, de los que se han congregado en esta tarde, de los que están a través de los medios. Que tu palabra corra con libertad y tu nombre sea glorificado de una manera grande y poderosa. Dios Todopoderoso, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar la iglesia del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Estaremos hablando bajo el tema yugos desiguales. Hemos leído estos versículos, hermanos, donde hace mención de esta frase: yugo desigual. Cuando hablamos de un yugo, literalmente, nosotros que venimos, hermanos, del campo, sabemos que un yugo es un instrumento, una pieza de madera que es fabricada con el propósito de unir, hermanos, a dos animales para trabajar la tierra. Amén. De unir dos animales, especialmente nosotros miramos esto en los bueyes. Dos animales fuertes, dispuestos, hermanos, siempre a trabajar. Amén. Y es ahí donde nosotros miramos o conocemos, hermanos, el yugo. Y en esta hora nosotros encontramos esta palabra yugo en estos versículos que hemos leído. La frase que el apóstol Pablo, usado por nuestro Señor, ya que en el versículo 18 él dice: así dice el Señor Dios Todopoderoso. Él está diciendo en el verso 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice la Biblia. Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿De dónde Pablo está tomando este ejemplo, hermanos, para ilustrar, para enseñar a la iglesia lo que el Señor quiere? Lo está tomando de las prohibiciones que Dios hizo al pueblo de Israel en la ley de Moisés. De las cosas, hermanos, que Dios le prohibió al pueblo de Israel. Lo miramos que Dios hizo prohibiciones, hermanos, para que entre el pueblo
se trabajara incluso la agricultura como debería de hacer. En Deuteronomio, en el capítulo 22, nosotros miramos, hermanos, en el verso 9, la palabra de nuestro Dios dice ahí, Deuteronomio 22:9, dice la palabra de nuestro Señor: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo. Mire lo que el Señor les está aconsejando, hermano. Hasta en lo que el Señor tiene cuidado de su pueblo, les está enseñando que deben de sembrar la semilla como es. Les dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No hagas una mezcla. Si quieres piña, siembra piña. Si quieres naranja, siembra naranja. Si quieres trigo, siembra trigo. Pero no mezcle la semilla. No vayas a hacer que pierdas todo. La semilla y también la viña. Dice el verso 10: no ararás con buey y con asno juntamente. Mire el cuidado, hermanos, que Dios tiene, la enseñanza que el Señor les está dando. Pues en aquel tiempo me imagino, hermanos, que muchos ignoraban esto. Que al tener un buey le ponían un asno, un burro, cualquier animal que encontraban por ahí para hacer una mancuerna y arar la tierra. Pero Dios les está diciendo que no lo hagan. Nosotros conocemos la diferencia de fuerza que hay entre un animal y el otro. Amén. El buey es capacitado, hermano, naturalmente viene con esa fuerza. Amén. Es preparado para eso, es castrado para eso, para que desarrolle esa fuerza y pueda jalar la carreta, pueda jalar, hermanos, el arado y pueda empujar cualquier cosa. Es inteligente, usted lo va guiando y va derecho en el surco, pero el asno, el burro, es un animal completamente distinto. Su estatura no es la misma. Amén. Al querer trabajar con el buey, al buey se le va a hacer incluso una carga más, porque va a tener que arrastrarlo. Al arrastrarlo, este animal, hermano, el asno, tendría que salir lastimado. Amén. Por eso el Señor está dando este consejo: no unas a un buey y un asno para arar. Hermanos, ahora debemos nosotros de preguntarnos que si Dios tiene este cuidado, hermanos, aún de los animales. Si Dios hace estas prohibiciones aún en los animales, cuánto más, hermanos, no las hará a nosotros como su iglesia. El apóstol Pablo usa diversos ejemplos para ilustrar o dar una enseñanza. En el 1 Corintios, en el capítulo 9, versículo 9, él toma otra ilustración que habla también de bueyes. Y él, hermanos, ahí aclara algo que debe de llamarnos la atención. 1 Corintios capítulo 9, versículo 9, dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondráis bozal al buey que tría. Pregunta: ¿qué dice? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? O dice Pablo, o lo dice enteramente por nosotros. Sigue diciendo: pues por nosotros se escribió. Ahí hay una enseñanza, dice Pablo, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que tría con esperanza de recibir el fruto. Ahí hay una enseñanza, dice Pablo. Si Dios está diciendo esto de los animales, dice, nosotros podemos mirar que si Dios tiene cuidado de ellos, también tendrá el cuidado de nosotros. Podemos nosotros mirar, dice Pablo, el claro ejemplo que Dios nos está dando a través de la naturaleza, hermanos, animal. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y es aquí donde el apóstol, hermano, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Nosotros podemos ver, hermanos, a través de la palabra, 3 áreas donde podemos aplicar este mandamiento. 3 áreas donde podemos aplicar este mandamiento. Si nosotros miramos, en primer lugar, podemos aplicar este mandamiento en el área, hermanos, espiritual, de acuerdo al contexto que Pablo con el que Pablo está hablando en 1 y 2 de Corintios. Podemos aplicar este mandamiento en nuestra área espiritual. Pablo, hermanos, ha venido hablando a la iglesia de Corintios, enseñando a la iglesia de Corintios, respondiendo variedad de preguntas que le han llegado. Él viene hablando en sentido, hermano, espiritual, aconsejándole cómo deben de trabajar espiritualmente en cuanto a los dones, en cuanto al ministerio, en cuanto a los frutos, como lo es el amor. También viene, hermanos, aconsejándole cómo deben de portarse, hermanos, en cuanto a la carne, podemos decirlo así, que ellos tienen que ser disciplinados y disciplinar. Él les habla de la fornicación, les habla del orden en el matrimonio, y en todo esto también hace mención de muchos falsos maestros y judaizantes que se han mezclado en las diversas iglesias que Pablo ha levantado para llegar a los hermanos donde Pablo ha ido a predicarles y decirles: Pablo no les ha hablado con la verdad, no les ha dicho la verdad. Miren ustedes, aparte de lo que Pablo les ha predicado, de que salvo por gracia únicamente y por medio de la fe, aparte de eso, decían estos maestros, ustedes tienen que añadirle una fiesta, tienen que añadirle la circuncisión, tienen que añadirle holocaustos y animales y esto y lo otro. Y comenzaron a introducirse, hermanos, de diferentes maneras, de tal manera que en 2 de Corintios, en el capítulo, en 2 de Corintios, en el capítulo 6, Pablo les está diciendo en el verso 11, le dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos, dice, en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Le dice Pablo: nosotros no les hemos cerrado el corazón a ustedes, pero ustedes sí nos lo han cerrado a nosotros. Verso 13, pues para corresponder del mismo modo, dice Pablo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Correspondan de la misma manera, así como nuestra boca se ha abierto a vosotros y nuestro corazón se ha ensanchado, dice Pablo, también hagan lo mismo ustedes con nosotros. No sean mezquinos, no nos priven, permítenos llegar hasta ustedes, ámennos como nosotros también les amamos, dice Pablo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ellos no querían darle entrada abiertamente así porque habían sido influenciados por los falsos maestros. En el capítulo 11, Pablo les dice: ojalá me tolerases un poco de locura, le dice el apóstol. Verso 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os he predicado, dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que habéis aceptado, dice Pablo, esto bien lo toleráis. A esto bien lo recibís, para esto bien ensancháis vuestros corazones. Pero en el verso 13 le dice: tengan cuidado, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, hermanos, entendemos que seguir instrucciones diferentes y relacionarse
con estos falsos maestros, hermanos. Esto es, o Pablo le llama, unirse a un yugo desigual. Escuchar a alguien que usted sabe que está enseñando una falsa doctrina. Espiritualmente podemos llamarle a esto unirnos a un yugo desigual. Dejarnos instruir por alguien que no es verdadero. Dejarnos, hermanos, guiar por alguien que es falso. Obedecer las enseñanzas de alguien que no es de Dios. Esto es unirnos a un yugo desigual, hablando espiritualmente. Y tristemente en nuestros días, amados hermanos, son millones de personas llamados cristianos que están unidos a un yugo desigual, si lo tomamos en este sentido. Ellos saben que los maestros, que los pastores, que los profetas a los que ellos están siguiendo son falsos. Pero con todo y esto están ahí prestándoles atención. Están ahí haciendo donaciones, están ahí aportando para sus ministerios, para que estos se sigan ensanchando y, hermanos, abarcando más territorio, para que estos sigan haciendo daño. No pueden ver, hermanos, la falsedad que en ellos hay. Aun cuando están haciendo todo lo contrario de lo que la palabra del Señor dice. Muchísima gente está unida a un yugo desigual, hablando en el sentido espiritual. Escuchando falsa doctrina. Escuchando, amados hermanos, a personas que niegan la verdad de nuestro Dios. Personas que niegan la deidad de Cristo. Personas que niegan la Trinidad. Personas que niegan, amados hermanos, la doctrina de la salvación. Y mucha gente está ahí, hermanos, escuchando. El apóstol Juan en la segunda carta, en el capítulo 1, verso 4, dice: mucho me regocijé, dice, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento, dice, que recibimos del Padre. Ahora te ruego, Señora, dice el apóstol, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido, oiga esto, muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esto es, hermanos, un falso. Estas son herejías. Estos hombres niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Niegan que Cristo tomó nuestro lugar, que vino en carne. Dice Juan, quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dice Juan, cualquiera que se extravía, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Claramente, el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y también tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros, oiga lo que la Biblia dice, hermano, si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Qué lejos, hermano, estamos como iglesia. Amén. Qué lejos estamos de aplicar esto a nuestras vidas. Si alguno trae otra doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Porque el que lo hace dice que participa automáticamente de sus malas obras.
Cuando nosotros sabemos de que alguien, hermanos, está persistiendo, no en uno, no en dos, hermanos, sino en varios errores doctrinales, no podemos, hermanos, decirle que es nuestro hermano. No podemos decirle que Dios está agradado con él. No podemos decirle, hermanos, que somos un solo cuerpo en Cristo, porque esto no es así, según la palabra de nuestro Dios. Pero hoy en día no solo se están recibiendo en casa, sino que se llevan a comer a los mejores restaurantes. Sino, hermanos, que los llevan al mall más grande para vestirlo con ropa de calidad, con zapatos de calidad, con corbatas de calidad. Y la gente idolatrada con todo esto, hermanos, ha perdido el sentido. Hemos hecho por un lado lo que la palabra del Señor dice: yugos desiguales, comiendo juntos, adorando al Señor juntos. Y esto lo vemos por cantidades. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Porque la gente, amados hermanos, la mayoría de ellos no quieren oír la verdad de nuestro Dios. Prefieren estar así, caminando con un yugo desigual, aunque el día de mañana ellos saben que van a salir lastimados. El día de mañana saben que les van a hacer un daño terrible, pero ellos están persistiendo en eso. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esto es, hermanos, en el área espiritual. Relacionarse con estas personas, seguir sus enseñanzas, escuchar y seguir las diferentes doctrinas, hermanos, que en ellos hay. Esto es unirse a un yugo desigual. Si lo miramos, hermanos, en el área, podemos decir empresarial o comercial, negocios, business, para que los americanos me entiendan. Amén. Si lo miramos en esa área, amados hermanos, también esto puede aplicar. A un cristiano ya no le conviene, amados hermanos, asociarse con alguien que no tenga temor de Dios en su corazón para hacer negocios. No le conviene. No le conviene a ningún cristiano el día de mañana buscar 2 o 3 socios para abrir una compañía X y poder trabajar juntos. Esto no debe, amados hermanos, de pasar. ¿Por qué razones no debe de ser así? Porque una persona sin el temor de Dios en su corazón está dominado por sus deseos carnales. Está dominado por la codicia, por la avaricia. La mayoría de ellos, hermanos, están dominados por esto. Hemos conocido muchísimas personas en el transcurso del camino, hermanos. Cristianos que se relacionaron con otros hombres para asociarse y poder así tener un crecimiento mayor, y terminaron perdiéndose. Puedo mencionar más de 3 personas que yo he conocido, hermanos. Terminaron extraviándose de la verdad porque comenzaron a hacer las cosas fuera, hermanos, del orden. Comenzaron a mentir. Comenzaron a robarle a la gente, dando precios que no son justos. Prometiéndole a la gente que le iban a hacer la casa nueva y se la hacían de cartón y se la cubrían con pintura. Amén. Hermanos, evadiendo todos los impuestos y mintiendo de una y otra manera. La palabra de nuestro Dios, hermano, nos aconseja que tenemos que tener ese cuidado. El profeta Amós dice: andarán juntos si no estuvieren de acuerdo. Alguien puede decir: no, hermano, yo estoy asociado con alguien en mi negocio, pero yo no participo. Pues claro que sí, tienes que estar de acuerdo. Tienes que estar de acuerdo. Es como alguien que testificaba, trabajaban en una gasolinera, y cuando llegaba alguien ahí para
que hicieran una jugada, decía el cristiano: yo no puedo porque soy cristiano, déjame llamar a mi compañero. Y luego se repartían la ganancia. Tienen que estar de acuerdo. Amén. Hermanos, un cristiano no le conviene unirse, asociarse con los incrédulos para comercial, para trabajar, para abrir negocios. La palabra de nuestro Dios dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que ser cuidadosos con quien nosotros caminamos, hermano, con quien nosotros trabajamos. Tenemos que ser cuidadosos con quien nos asociamos para trabajar, porque tarde o temprano o podemos terminar en la cárcel o todos golpeados. Y como cristianos sería vergonzoso que eso pasara. Sería vergonzoso, hermano. Como cristianos debemos de trabajar con honestidad y hacer las cosas como la palabra del Señor dice, trabajando como para el Señor, sabiendo, hermanos, que del Señor recibimos recompensa, sabiendo que tenemos un amo en los cielos al cual tendremos que darle cuenta tarde o temprano. No nos querramos pasar de listo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos que ser cuidadosos en esto. Esto aplica unirse en yugo desigual con personas que no tienen temor de Dios. Hermanos, están robando de una manera descarada. Descarada. Lo peor, amados hermanos, es gente que no conoce del evangelio, y en vez de hablarles del evangelio, van tras el negocio. A este ya no lo vuelvo a ver, pero le voy a sacar todo lo que puedo. Como cristianos debemos de cambiar esa mentalidad, de no asociarlos con estas personas, porque va a traer consecuencias a nuestras vidas. Pero si lo miramos, amados hermanos, en otra área, podemos aplicar esto en el área física, o como mejor entendido, en el área sexual y matrimonial. Es importante que escuchemos, hermano, lo que la palabra de nuestro Dios dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice la palabra de nuestro Dios. Una y otra vez el Señor hace énfasis en que el pueblo que Él ha escogido no debe de mezclarse con mujeres, con hombres de otras naciones. No deben de relacionarse. No deben, hermanos, de emparejarse, de contraer matrimonio. El Señor habló al pueblo claramente en Deuteronomio capítulo 6, capítulo 7. La palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera. Dios les está diciendo cuando les haya introducido en la tierra para que la tomen. Le dice Jehová: y hayas echado de ti muchas naciones. Le menciona a todas las naciones. Jehová tu Dios, dice, las haya entregado delante de ti. Cuando las hayas derrotado, le dice Dios, este mandamiento se lo da Dios en el verso 2 y le dice: destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordias. Las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Verso 3: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, si tomaras a su hija para tu hijo, porque dice, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará, oiga bien,
la consecuencia: desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Qué terrible advertencia la que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Dios les está diciendo claramente: no se unan en yugo desigual con esas naciones. No tomen hijas para sus hijos, ni hijos para sus hijas. No hagan alianzas con ellos por ninguna cosa. No tengan de ellos misericordia. No que este está alto, guapo, fuerte y rubio como yo se lo pedí a Dios. Destrúyelo, dice el Señor. No que hace mucho tiempo venía orando por una mujer como esta, con manos suaves y voz delicada. El Señor dice: destrúyela. No hagas alianza con ellos. ¿Por qué? La consecuencia: porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto, dice nuestro Señor. Qué terrible, hermano, la consecuencia cuando alguien no obedece lo que Dios le está diciendo. En el libro de Josué, en el capítulo 23, encontramos que Josué está diciendo a esta generación que había pasado a la tierra prometida, a la que Dios le estaba hablando por medio de Moisés. Josué 23:11 dice la palabra: guarda pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis, oiga esto, y os uniere a lo que resta de estas naciones, si ustedes se apartan y se unen a las personas que restan en estas naciones, a los que han quedado con nosotros, y si concertareis en ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, dice la palabra: sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestro costado y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra. La advertencia es clara. Si ustedes se unen en matrimonio, si ustedes se mezclan con ellas y ellas con vosotros, tienen que saber, le dice Dios, que el Señor no va a arrojar al resto de estas naciones, sino que los va a usar como azotes para ustedes. Los va a usar como espinas para vuestros ojos. Los va a usar de la manera que Él quiera hasta que Dios los destruya. Amados hermanos, el desobedecer eso tenía consecuencias serias. No importaba quién lo hiciera. Podría ser el sumo sacerdote, podía ser el rey, podía ser, amados hermanos, el profeta. Esto iba a traer consecuencia tarde o temprano a la vida de quien lo desobedeciera. Primera de Reyes, capítulo 11. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Primera de Reyes, capítulo 11. Esto es triste, hermanos, cuando se lee. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, además de la hija de un rey que siempre fue contrario al pueblo de Dios. Dice que Salomón amó, además de esta mujer, a muchas mujeres extranjeras: a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las heteas, gente de las cuales, oiga esto, Jehová
les había dicho a los hijos de Israel. ¿Dónde leímos esto? En Deuteronomio 7. Jehová les había dicho a los hijos de Israel: no os llegaráis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, dice, con amor, y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Qué triste que un hombre con tanta sabiduría haya sido desviado de esta manera, haya quebrantado el mandamiento de nuestro Dios. Después de haberle dicho a Dios: yo no quiero nada material, lo único que te pido es conocimiento, es sabiduría, es ciencia para poder guiar a este pueblo, para poder juzgarlo debidamente, porque yo soy un joven y no sé qué hacer. Pero después, hermanos, vemos a este hombre haciendo o abusando del poder que tenía, tomando 1, 2, 10, 100, 500, 700, 1000 mujeres para él. Como consecuencia, su corazón fue desviado. ¿Por qué razón? Por unirse a un yugo desigual. La palabra de nuestro Dios nos está diciendo hoy en el nuevo pacto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto es a nosotros como iglesia. No se lo está diciendo a otros incrédulos. Lo está diciendo a nosotros como iglesia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Jóvenes que están en este lugar, ustedes que todavía no han contraído matrimonio, ustedes que todavía no tienen la edad ni para un noviazgo ni para un matrimonio, ustedes que en un futuro, aunque el padre esté o no esté de acuerdo, van a cumplir su mayoría de edad y van a tomar sus decisiones en cuanto al matrimonio, en cuanto a escoger una pareja para estar con ella toda la vida. Tienen que escuchar el consejo que Dios está trayendo a través de su palabra. Por nada ni nadie se vayan a unir en un yugo desigual con un incrédulo, porque las consecuencias serán terribles, las consecuencias serán fatales. La persona que conoce de Dios, que ha sido instruida en la palabra de nuestro Dios, que ha sido doctrinada, que ha sido bautizada, la persona, hermanos, que ha profesado públicamente a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, si el día de mañana toma la decisión de casarse con un incrédulo, tendrá consecuencias terribles, sea hombre o sea mujer. Consecuencias terribles. La palabra del Señor nos dice: no se unan en yugos desiguales. Hemos visto lo que el Señor dijo a su pueblo: si lo hacen, su corazón de ellos va a ser extraviado. Se van a volver idólatras, van a terminar adorando a otros dioses. Lo vemos el ejemplo claro con Salomón siendo rey, siendo un hombre sabio. Su corazón fue desviado. Ese dicho que por ahí se oye mucho: no te preocupes, mamá, él por mí cambia. Es mentira.
no te preocupes, papá, ella por mí va a aceptar a Cristo. No, es que el aceptar a Cristo no es algo, hermanos, así por así. Esta es una obra que viene de parte de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y no podemos engañar a Dios. Dios sabe cuando alguien, hermanos, está dentro de una congregación por interés a alguien. Lo hemos visto muchas veces. Parejas que tristemente hoy están divorciadas con 1, 2 hijos. Y además de esto, 2 o 3 matrimonios. Porque se divorciaron de uno, se quedaron con 2 hijos. Aquel al momento sí la recibe, la acepta, la quiere, le muestra amor, pero el día de mañana, y vete de aquí, estos hipotes me son molestos porque ni siquiera llevan mi sangre. Va en busca de alguien más, y así, hermanos, muchas mujeres, muchos hombres se han pasado la vida sufriendo las consecuencias de no haber obedecido a nuestro Dios, de no haber escuchado el consejo del Padre. Hermanos, digo esto con tristeza en mi corazón. Hace unos meses miramos, hermanos, dentro de una iglesia cristiana a varios jovencitos llevando a sus novios, a sus novias de las escuelas hasta la iglesia. Jóvenes que son bautizados, jóvenes que participan de la cena del Señor, jóvenes que tienen privilegio y no solo tienen el descaro y la desvergüenza de tener un noviazgo, hermanos, allá escondido en la escuela, como la mayoría de jóvenes lo practica, sino que ahora los traen hasta dentro de la iglesia. A más de esto, los padres alcahuetos los meten hasta dentro de sus recámaras a que miren una película. En vez de que se vayan para el cine, mejor que estén ahí tranquilos. Pero no te vayas a quedar aquí, te puedes ir en la madrugada. Cuando los hijos no tienen la edad para hacerlo. Ellos están participando en ayuntar a sus hijos con yugos desiguales, sin pensar en las consecuencias del día de mañana. Un padre que hace eso no ama a su hijo. Un padre, hermanos, que permite eso en su casa y no corrige a su hijo y no lo enseña, no tiene amor ni por su propia alma. No podemos permitir esto. Tenemos que enseñarles que obedezcan, es otra cosa. Pero no podemos estarlos engañando. No podemos estarles mintiendo. No podemos estar apoyando dichas relaciones, porque van a terminar en un fracaso terrible. Van a destruir la familia, van a destruir a nuestros hijos, van a destruir a sus hijas, hermanas, hermanos. No permitan eso, por favor. Jóvenes que están en este lugar, ustedes que están siendo instruidos en la palabra de nuestro Dios, no se unan en yugos desiguales por nada. Van a salir lastimados. Tarde o temprano van a tener consecuencias terribles. ¿Cómo sucedió? Pues un descuido, pero la panza no se puede esconder. Un descuido que te va a marcar para toda la vida, que va a truncar tus metas, que va a apagar tus propósitos y objetivos. No se unan en yugos desiguales. Ustedes que están dentro de una iglesia, sería una vergüenza para el ministerio, para la congregación, para sus padres cristianos que les han estado aconsejando día tras día que no lo hagan. Sería una vergüenza que el día de mañana fracasaran. Sería una tristeza que el día de mañana aparecieran tatuándose la santa muerte, que de santa no tiene nada ese puño de huesos que adoran. Sería vergonzoso, sería triste verlos adorando imágenes
adorando, hermanos, dioses que por naturaleza no son dioses, por haberse unido a un yugo desigual. Y esto está aconteciendo dentro de las iglesias cristianas. Padres que están permitiendo relaciones, hermano, a sus hijos en yugos desiguales. No solo eso, sino cuando sus hijos no tienen la edad para hacerlo, hermanos. Eso no es correcto en la vida de un cristiano. No es correcto, van a tener consecuencias, no van a poder servir a Dios con la libertad que los matrimonios en Cristo tienen. No lo van a poder hacer. Van a tener consecuencias, van a ser lastimados, se van a topar con alguien sin el temor de Dios que los va a ofender verbalmente, los va a lastimar físicamente, les va a dañar sus sentimientos, los va a destruir, se va a apoderar muchas veces de sus vidas. Atiendan el consejo de nuestro Dios a través de su palabra. No se unan en yugos desiguales. Esperen la edad primeramente. Esperen el tiempo de Dios. Cásense con alguien que sea temeroso de Dios y que se haya convertido sin saber que usted iba a ser su esposa, sin saber que usted iba a ser su esposo. Esa es la mejor forma de poder escoger a alguien, hermanos, para un matrimonio. Alguien que está ahí continuamente luchando sin ninguna malicia, sin ninguna intención. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero si condicionamos a alguien, lo hemos leído, no se maravillen. Satanás se disfraza como ángel de luz. No se maravillen si sus ministros también lo hacen. Cualquiera puede aparentar, hermanos, un cambio. Pero el día de mañana, cuando consigue lo que quiere, sin ningún temor de Dios, así como fingió ser cristiano, también vas a descubrir que estuvo fingiendo amarte. Vas a descubrir que todo lo que te dijo fue mentira, hipocresía. Tenemos que ser cuidadosos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No, que yo voy a servir al Señor siempre, te va a costar. Probablemente no lo hagas. No, que yo siempre, mi fe nadie me la quita. Te vas a estancar. Vas a terminar desviándote. Poco a poco, paso a paso, Satanás va a destruir tu vida si no escuchas la voz de Dios. ¿Por qué no debemos de unirnos a yugos desiguales? ¿Por qué no debo de hacerlo, pastor? ¿Por qué no me puedo unir con alguien que predica falsa doctrina? ¿Por qué no me puedo asociar con alguien que no tiene temor de Dios para trabajar juntos? ¿Por qué no te asocias con un cristiano honesto? Porque llevas malas intenciones. Amén. Como cristianos deberíamos de asociarnos como cristianos y ser honestos en todo. ¿Por qué no puedo casarme con el hombre o la mujer que yo quiero, aunque este sea de otra religión y satánico y brujo? Y bueno, no puedes primeramente porque es un mandato de parte de nuestro Dios. Y si lo haces, está en desobediencia a nuestro Dios. La Biblia dice claramente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No dice si puedes, si quieres, si tomas a bien, si te parece bien. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto es un mandato de parte de nuestro Dios. Y el que lo hace, hermanos, está desobedeciendo a Dios, está deshonrando a sus padres, está, hermano, faltando el respeto a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia como pastores y maestros. Lo está haciendo.
La otra vez, hace muchos días, por ahí circulaba un video de un pastor americano que fue duramente criticado porque se comentó acerca de este versículo. Y él dijo: para mí como pastor, el miembro, después de haber sido doctrinado, enseñado, que se une en yugo desigual con un incrédulo, para mí, dijo este hombre, debería de ser excomulgado de la congregación, porque está haciendo una influencia, está desobedeciendo a Dios, está faltando el respeto a sus líderes y está influenciando a otros jóvenes que lo hagan. Mira, no pasa nada. Por ahí cerca está una iglesia. Es que es vergonzoso, hermano. Es vergonzoso que el hombre, después de divorciarse de su esposa, la esposa sigue en la congregación, él se casa con una más joven y no va a creer que es miembro de la misma iglesia. La mujer, ex mujer, con sus niños ahí, él con su otra pareja, y es un hombre que conoce la palabra. Pero ¿cómo es posible, hermanos, eso? Algo se tiene que hacer. Pero estas cosas cada vez se van incrementando. No debemos de unirnos a yugos desiguales, porque es un mandamiento de parte de Dios a que no lo hagas. ¿Por qué no debemos de unirnos a yugos desiguales? ¿Por qué otra razón? Porque como cristianos no debemos de tener ningún compañerismo, ninguna comunión, ninguna relación con los incrédulos que desacrediten nuestro testimonio, que pongan en mal el nombre de nuestro Dios. No que no les tengamos que hablar, no que no los saludemos, no que no trabajemos para un incrédulo. No, no es eso. Porque de otra manera no pudiéramos compartir el evangelio, no pudiéramos, hermanos, predicar el evangelio de nuestro Dios. Lo que no debemos de hacerlo es, amados hermanos, unirnos, tener comunión, relacionarlo con ellos, hermanos, de tal manera que el nombre de Dios sea desacreditado. Tenemos que ser cuidadosos. La palabra de nuestro Dios nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Ese es el grito que todo hombre da. ¿Por qué? Dice el Señor: bueno, si sos cristiano vas a entender esto. Porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia tiene la justicia con la injusticia? No tiene ningún compañerismo. Estas preguntas traen en sí su propia respuesta. Es como querer mezclar el agua con el aceite. No se puede. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No se puede trabajar de esta manera. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? La luz es ausencia de tiniebla, la tiniebla es ausencia de luz. No pueden estar juntas. Donde hay luz no hay oscuridad, donde hay tinieblas no hay luz. La palabra de nuestro Dios dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial, con Satanás, con el diablo? No tiene ninguna comunión, ninguna relación. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No tenemos nada, hermanos, que compartir con ellos aparte del evangelio. No podemos aplaudirles sus errores, no podemos aplaudirles sus pecados, no podemos estar de acuerdo con lo que ellos hacen, no. El verso 16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ningún acuerdo. Por esta razón, hermano, no debemos de unirnos en yugos desiguales, porque no debemos de tener ningún compañerismo. ¿Por qué otra razón la Biblia nos dice en el verso 16? ¿Por qué? ¿Por qué otra razón? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente.
dice la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué no me puedo casar con un incrédulo? Porque sois el templo del Dios viviente. Porque si profesas una fe verdadera, porque si te has arrepentido de tus pecados y puesto tu confianza en Dios para salvación, has sido sellado con el Espíritu Santo de Dios y has venido a ser morada del Espíritu Santo. Porque tu cuerpo ya no te pertenece. Porque ya no podemos tomar decisiones por nosotros mismos para complacer a Dios, sino, amados hermanos, obedecer lo que Dios dice. Sois templo del Dios viviente, dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Miramos lo que el Señor, hermanos, nos dice en Primera de Corintios, en el capítulo 3. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Primera de Corintios capítulo 3, capítulo 6, verso 19, dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice la palabra. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios, ha sido enviado por Dios. Y dice: y no sois vuestros. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Es por eso, amados hermanos, que la palabra de nuestro Dios nos dice que no nos unamos en yugo desigual, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y cuando alguien se une en yugo desigual, siendo templo del Espíritu Santo, cuando alguien se rebela, hermanos, contra Dios, cuando alguien que ha sido salvo se rebela contra Dios, tiene consecuencias terribles. Vaya conmigo a Isaías capítulo 63. Un versículo, hermano, terrible. Isaías capítulo 63, versículo 8. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son, esto dijo Dios, hijos que no mienten. Y fue su Salvador, Dios los salvó. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mira el verso 10, hermano, lo que dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se le volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible, hermano. El Espíritu de Dios, hermanos, peleó contra ellos. Se levantó contra ellos, fueron castigados duramente en el desierto hasta que murió el último de ellos que se rebeló. Y los que siguieron rebelándose terminaron, hermanos, allá en Babilonia, pagando las consecuencias. La palabra de nuestro Dios en 1 Corintios capítulo 3, en el verso 16, nos dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice la Biblia.
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Por esta razón no los podemos unir en yugo desiguales con los incrédulos, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 4 verso 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. 1 Tesalonicenses 5:19 dice la palabra: no apaguéis el Espíritu. Cuando el hombre desobedece, amados hermanos, todo esto acontece. Por esta razón no debemos de unirnos a yugos desiguales. El creyente que se aparta para Dios tendrá siempre el favor de Dios. El creyente que vive para Dios, el creyente que sabe que es templo de Dios, hermanos, tendrá siempre el favor de Dios. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios lo dijo. Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué bendición más grande, amados hermanos. Saber de que Dios camina con nosotros. Saber de que el Dios que creó los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, es el Dios al que nosotros adoramos. Qué bendición más grande es saber de que nosotros somos su pueblo y Él nuestro Dios. Aleluya. Es el Señor quien está diciendo: yo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué debo de hacer? Usted que está en esa condición de yugo desigual, ¿qué debo de hacer para tener ese favor de Dios? ¿Qué debo de hacer para tener la bendición de Dios, para que Dios camine conmigo? Bueno, si le pregunta a un falso, le va a decir que pacte. Le va a decir que pacte su casa, que pacte su carro, que pacte lo que no tiene. Y se va a quedar bien pactado. Y el favor de Dios nunca va a llegar si sigue en desobediencia. ¿Qué haré entonces? Bueno, el versículo 17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Apartaos, sepárense. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es una promesa, hermanos, verdadera. Es una promesa fiel. El Señor le dice a todo aquel que está en un yugo desigual: salid en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los voy a recibir. Y les voy a hacer por padre, y ustedes van a ser a mí por hijos, y yo voy a ser su Señor. Eso es lo que el Señor dice. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El creyente, hermano, verdadero, que espera en las promesas de Dios, obedece, se santifica, le cree al Señor, le cree a lo que la palabra dice. No importa lo que tenga que perder, no importa de lo que tenga que desligarse, no importa el yugo del cual tenga que zafarse. El Señor dice: vengan a mí tal y como estén cargados y trabajados, y yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor quiere que caminemos unidos a Él, hermanos, y no a los incrédulos. Que vivamos para Él y no para este mundo. El creyente que cree a las promesas de nuestro Dios se santifica. Capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? De que Él será nuestro Dios, nosotros su Hijo. De que Él será nuestro Padre. Mire, qué bendición tener un Padre como nuestro Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué debemos de hacer nuevamente? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de estas inmundicias. Zafémoslo, desliguémoslo de los yugos desiguales, hermano, que están afectando nuestra relación con Dios. De los yugos desiguales que están desacreditando nuestro testimonio, de los yugos desiguales que están haciendo que el nombre de Dios sea deshonrado. Y el pastor anda con ese marero. Sí, es mi amigo. Vendemos juntos ahí. Lo que él trabaja de noche yo lo vendo en la iglesia. Santifiquémonos, dice el Señor. Limpiémonos de toda contaminación de espíritu, de carne y de espíritu. Desliguémoslo de cualquier yugo en el que hemos sido esclavizados. La palabra del Señor dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Bienaventurado, dijo Jesucristo, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro, dice la palabra. Santifiquémonos, limpiémonos, desliguémonos. No le sigas el juego a ese incrédulo, a esa incrédula. Jóvenes que están en este lugar, no sigan chateando, conversando con esas personas que no tienen ningún temor de Dios en sus corazones. No sigan conversando con esas personas que deliberadamente les han pedido su cuerpo. No sigan conversando con ellos. Deslíguense, límpiense de toda inmundicia. No sigan escuchando, no sigan mirándolos, no sigan reuniéndose a solas. Aléjense de ellos. Escuchen la voz de Dios en esta tarde. El mañana puede ser tarde. El mañana ya las consecuencias estarán ahí. Póngase sobre sus pies en esta hora. Manténgase ahí en su lugar como iglesia. Aprendamos a reflexionar en la palabra de nuestro Dios, a meditar en la palabra. No se vaya para el baño a meditar, no se vaya para la cocina, para la librería, no. Hagamos memoria de lo que el Señor ha hablado a nuestra vida, de las áreas que el Señor ha tocado en nosotros. Deje de pensar en los demás y piense en usted. Seamos sinceros con el Señor en esta tarde. Seguro estoy que la palabra del Señor no vuelve vacía. Seguro estoy que a más de alguien Dios tuvo que corregir, que instruir esta tarde por medio de su palabra. A más de alguien Dios tuvo que enseñarlo que está a punto de tomar una mal decisión que va a marcar su vida. A más de alguna familia, a más de algún padre de familia, a más de algún joven, el Señor ha corregido, el Señor ha advertido, el Señor ha amonestado a través de la palabra. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios, no la del hombre. Escucha lo que Dios dice, lo hemos leído con nuestros propios ojos. Lo que el Espíritu Santo de Dios inspiró a través de estos hombres. No os unáis en yugo desigual. Deslígate. Deslígate si te estás desviando, si te estás apartando de Dios, si ya no tienes otra opción. El Señor te está llamando en esta hora. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor.
porque siempre hablas a nuestras vidas, Señor amado, a tiempo y fuera de tiempo. Oro que nos guíes a obedecer tu voz y no la voz contraria. Guarda nuestros corazones, que la palabra no sea robada, Señor amado, por el enemigo. Guarda nuestras vidas, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toma el control, Padre de la gloria. Limpia con tu gran poder. Convence cada vida, Señor, de la condición en la que se encuentra, con el fin de que vuelvan a usted, reconciliándose, humillándose delante de tu presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para tu honra y para tu gloria. Glorifícate, Dios mío. Glorifícate. Si hay alguien en medio nuestro que quiera aceptar a Cristo, que quiera reconciliarse con Dios, hoy bien puede. A través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, a través de su sangre, tenemos entrada hasta la presencia del Padre. Puedes poner tu fe, tu confianza en Cristo Jesús para salvación, para perdón de nuestros pecados. Y por esa fe somos justificados delante de nuestro Dios. Somos presentados sin culpa delante de su presencia. Para ello tienes que reconocer que necesitas la salvación que el Señor te ofrece. Tienes que reconocer que tu condición espiritual es un fracaso. Tienes que reconocer que vives en una miseria espiritual, muerto en delitos y pecados, y que no mereces otra cosa más que la justa ira de Dios y la condenación eterna. Pero el Señor, en su misericordia, te está dando oportunidad para que corras a Él y seas salvo, para que seas libre de tus pecados, para que seas libre de aquellos pecados que te atan. Corre a Cristo, ven a los pies de Cristo. El Señor te llama. El Señor te llama. Él quiere salvar tu alma. Él quiere traer la paz a tu vida, la paz que buscaste, la paz que has buscado. Él quiere traer la bonanza, la tranquilidad. Ven a Cristo Jesús en esta tarde. Si hay alguien en medio nuestro, el Señor te llama. No dejes pasar la oportunidad. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. Reconcíliate con el Señor. Reconcíliate con el Señor. El Señor te llama en esta hora. Ven a Cristo, usted que está a través de los medios. El Señor le llama. Allí donde está, humíllese delante del Señor y pídale perdón. Dile: Señor, perdóname. Reconozco que te he fallado, que he pecado contra ti. Salva mi alma. Límpiame con tu sangre para tu honra y para tu gloria. Dile al Señor que obre en tu vida, que te selle con el poder de su Espíritu Santo. Dile al Señor que tenga misericordia de tu alma. El Señor quiere salvarte. El Señor quiere salvar tu vida. El Señor quiere salvar tu vida. ¿Hay alguien más que quiera reconciliarse con Dios en esta hora? Jóvenes que están en este lugar, que saben que están en una condición en la que necesitan reconciliarse con Dios. Vengan a Cristo. El Señor los ha traído para salvarse. Escapen de la ira venidera y la condenación eterna hoy que tienen oportunidad de hacerlo. Oramos a nuestro Dios en esta hora por esta vida que está en este lugar. Vamos a pedirle que ore con nosotros y dile: Señor Jesús, en esta tarde reconozco que he pecado contra ti. Perdóname, límpiame de mis pecados, salva mi alma. Tu palabra dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación.
todo aquel que invocar el nombre de Cristo será salvo. Dile al Señor: sálvame. Confío en ti. Confío en ti. Creo en ti como mi Salvador. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sella, Señor, esta vida con el poder de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo venga sobre ella, Dios mío de la gloria, haciendo de su cuerpo templo y morada de tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, puedas limpiar, Señor, su conciencia de obras muertas, para que pueda servir a un Dios vivo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, glorifícate, Dios amado, en su vida. Glorifícate en su vida, Dios todopoderoso. Glorifícate en su vida, Padre, y libértala, Dios, de cualquier atadura, de cualquier pecado, de cualquier enfermedad espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, que esta vida sea libre para tu gloria. Que esta vida sea libre para tu gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Glorifícate, Padre de la gloria. Glorifícate en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Satanás no tiene parte ni arte en esta vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, séllala como propiedad, Señor, suya. Santifícala, límpiala, purifícala, Padre de la gloria, para tu honra y para tu gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por salvarla, por libertarla, por ayudarla, Señor amado, por tomar, Señor, el control en su vida. Guíala, Padre, guíala, guíala. Guía su mente, Dios mío. Toma el control en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Suyo es el poder, 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 aleluya. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias te damos, gracias te damos. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos toda la gloria a nuestro Dios en esta hora, por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias te damos.